¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su espacio Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM para esta jornada ya de día lunes 28 de julio del año 2025. Saludamos de inmediato a quien corresponde hacer los honores en estos comentarios, como es el caso del doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Y cuando ya estamos a día lunes 28 de julio del 2025, bueno, tenemos que conversar y analizar los hechos de este fin de semana, importantísimo sin duda, porque finalmente la democracia cristiana tuvo que asumir una decisión, y esta decisión, con más de un 78%, benefició el respaldo de la comunista Jara. Ahora bien, esto, como lo habíamos conversado en otros estados, en otras razones de Estado, era una decisión previsible, por cuanto hoy día el peso de la democracia cristiana es bastante reducido a lo que fue la democracia cristiana. Y yo creo que todo esto, independiente de por qué las razones de las cuales se produce la debacle en décadas de la democracia cristiana, otrora un enorme partido político con una gran representación parlamentaria en alcaldes, concejales, tiene que verse hoy día por la cantidad de personas de importancia que salieron de la democracia cristiana a propósito de, yo diría, de esta cuestión propia de la política que nunca quedó solucionada totalmente y que se arrastraba desde los años 70, particularmente cuando la democracia cristiana le firmó unos estatutos de garantías a Salvador Allende, a lo que era la Unidad Popular en esos tiempos, y obviamente Salvador Allende y el comunismo generalmente rechazan y traicionan ese acuerdo de, digamos, el pacto de garantizar la constitución de esos años. De ahí siempre se generó un problema, incluso volviendo ya a la democracia por Pinochet, hasta el segundo gobierno de Bachelet recién se integran los comunistas al Parlamento. Es un tema que tiene muchos ribetes y tiene muchas, diría, muchas cuerdas de análisis, muchas variables. Pero sobre todo, con una democracia cristiana arrinconada, ya más bien humillada también, porque no quiso apoyar a Carolina Toá, porque dijo en ese minuto, si las primarias presidenciales eran ganadas por la comunista Jara, finalmente ellos no podían poder apoyarla. Y miren cómo son las consecuencias, miren cómo es la política. Hoy día, los pocos cargos que tiene la democracia cristiana, 4 diputados, 2 senadores, claramente la hace retroceder en ese afán y le da su apoyo a un partido más bien chiquitito que tiene un respaldo hoy día de cerca de un 4% de los votos. Pero no sabemos todavía si acaso esto que va a pasar con la democracia cristiana, a propósito que 6 de los últimos presidentes nacionales de la democracia cristiana no van a apoyar a Jara, que son demócratas cristianos. Y esto más bien tiene que ver para ver si los ponen en una lista donde los que están hoy día siendo candidatos se mantengan o puedan ser reelectos. Es una cuestión muy difícil. Porque claro, después de la carrera no hay apuesta. O sea, aquí obviamente la democracia cristiana, si iba sola, se moría. Y si va acompañada, lo más probable que también. Eso, al decir de que obviamente el meter a todos los candidatos que representan el gran arco político que está apoyando a Janet Jara, todos quieren su tajadita, ¿no? Todos quieren su porción y todos quieren ser grandes partidos, ¿no? Y ser, asumir condiciones donde la negociación, aquí el tejo basado es propio de quienes quieren
figurar o tener más cantidad de parlamentarios de lo que hoy día su realidad política, medida recientemente en las elecciones de concejales y alcaldes y gobernadores, permite determinar qué peso tiene más o menos cada uno. Lo que es difícil llegar a esa negociación, pero es encomiable y es, yo diría, es altamente, digamos, necesario que las derechas miren hacia las izquierdas para saber cuando el poder está en riesgo, todo lo que se la juegan, porque ahí no vienen muchos miramientos. Y las derechas, desgraciadamente, el tema es distinto. Ahí se fagocitan la fronda aristocrática, como se llamaba hace muchos años. Un libro que hablaba sobre cómo el comportamiento de las derechas en general deja mucho que desear frente a cuestiones como esta. Hay voces internamente en la derecha que este ejemplo de que la democracia cristiana se haya sumado para que desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista tengan una sola lista, que obviamente va a significar que corra mucha sangre por el río, ya, porque ya hay muchos descabezados en esto, y a muchos no les gusta. En la derecha esa cuestión no es así. Y por supuesto que le pone un tinte, ya, y le pone una presión a la derecha, claramente porque muchos establecen que criterios donde igual quieren medirse, ¿ya? Y aunque parezca sensato medirse, hoy día los comportamientos y los requerimientos de la República son distintos, totalmente distintos por la amenaza que existe en nuestro país en muchos aspectos, particularmente donde se requiere una mirada conjunta. Probablemente no todos sean satisfactorios respecto a tener la misma impresión. Pero si bastaría que hay igualdad de condiciones. Ahora hay una diferencia ya ostensible. En la encuesta de hace algunas horas atrás, CAF aparece con un 30%, 3 puntos más de la semana pasada. Jara mantiene sus 27, parece que hasta ahí llegó Jara, parece que no va a subir más. Aunque yo creo que sí va a subir más, ojo, porque ya el gobierno de Boric ya está por detrás de los 35, yo creo que va a alcanzar ese nivel, pero todavía no lo acusa las encuestas. Matei tiene un 14%, se mantuvo en el 14%. Ya Parisi tiene un 11%, tiene 2 puntos más y acercándose peligrosamente a Matei. A un Kaiser que tiene un 5%, 3 menos de la última edición. O un Mainicos que tiene un 2%, que está igual, o un Meo que tiene un 1% y un Artés que también tiene un 1%. Esto obviamente, distinguidos auditores y televidentes, va mostrando un camino, va mostrando va conformando una figura política de cara a los próximos días, porque el 18 de agosto, en algunos días más, las campañas o las listas parlamentarias tienen que ya estar predeterminadas. Y si bien es cierto, hay algunos intentos de mirada desde dentro de la derecha para hacer pactos por omisión en lugares donde corren mucho riesgo que doblen, la izquierda doble a la lista de derecha, consiguiendo 2 parlamentarios y la derecha ninguno por no ir unido, porque así les pasó, no nos olvidemos cuántos cargos de alcaldes perdió la derecha por ir divididos. Pero parece que eso no los amilana. Tengo la impresión que la izquierda más surgida, más complicada en este gobierno de continuidad que representa Yanel Jara respecto de Boric, cómo esto se va a asumir como una posibilidad donde los respaldos políticos a Boric son los que tiene su candidata, que es la candidata Jara. Es la candidata a la continuidad, porque representa prácticamente al mismo sector que representa hoy día el gobierno de Boric. Hay otros aspectos personales. Hoy día, claramente, a los mayores, a los que conocieron más bien la realidad de lo que significó el comunismo en el mundo de los años de la Guerra Fría,
Y posteriormente, porque hay tanto caso ya donde hoy día se tiene como en la mirada de que los gobiernos comunistas se empobrecen. Y eso es una verdad del porte de una catedral. Hoy día no hay quienes sostengan lo contrario. Y los comunistas, prácticamente los comunistas de Cuba, los comunistas, digamos, de la misma tinte, digamos, del venezolano, digamos, del nicaragüense, se dan cuenta que esto está en una cuestión que en general, distinguidos auditores, la ciudadanía no conoce, porque yo creo que acá, a ver, me voy a tirar a la piscina. Yo creo que acá los medios de comunicación son cobardes para poder explicar gráficamente lo que significan los gobiernos, particularmente los gobiernos de índole marxista. Así como a última hora, Toa como que dijo una verdad pero que no la quería decir, ¿ya? Que los gobiernos comunistas se empobrecen. No tienen una mirada, porque ellos están en una mirada política donde este régimen, donde nosotros vivimos en esta democracia liberal, ellos están dentro de este ejercicio de la democracia liberal, pero para cambiarla a la que llaman la democracia avanzada, comunismo. Y eso, obviamente, pareciera ser que a los medios de comunicación, no, particularmente a quienes emiten opinión, particularmente un periodismo, a veces bastante, yo diría, bastante militante, ¿ya? No establece esos criterios finalmente de lo que significa, digamos, ser liderado por una comunista. Ahora, claro, ella se defiende, hablo de Janine Jara, se defiende diciendo que ella es la candidata, claro, representa toda la centroizquierda, ¿ya? Pero veamos cómo viene esa mano. Porque si bien es cierto, todavía no hay en el contexto de los equipos de gobierno de Jara economistas, ¿ya? Que sean del Partido Socialista o del PPD, digamos, de nombre, que entienden, ¿ya? qué es lo que significa la economía y cómo no se empobrece dentro de la democracia liberal. Sale un Jadwe, por ejemplo, hoy día moviéndole el agua a la candidata Jara, diciendo que los trabajadores o la clase, digamos, trabajadora, como le llaman clases, no tienen ninguna obligación, no pueden pasarse por encima del Estado de Derecho cuando las necesidades, decía él, algo así, no, lo que estoy diciendo no es textual, pueden pasar por encima del Estado de Derecho. Jadwe es un comunista, lo conocemos muy bien, y Janine Jara también es una comunista, y eso claramente no cambia, porque ella también quiere un cambio, a mi juicio, de ella hablo de Janine Jara, un cambio en la forma en cómo se establecen las libertades dentro de lo que ellas llaman democracia avanzada. Inventan por ahí, tratan de sacarle un poquito más de brillo al vocabulario, ¿eh? Son bastante inteligentes en lo que es la dialéctica. Y en bola la perdí. Pero yo creo que acá lo más fácil es irse a los propios dirigentes de izquierda para ver cómo ellos opinan respecto de lo que significaría un gobierno dirigido por una comunista. Están en todo su derecho. De hecho, digamos, cuando ellos gobiernan en sus democracias avanzadas, no permiten la oposición o la tienen totalmente restringida. Se eliminan los medios de comunicación. Y es ahí cuando yo me refiero al tema de que los medios de comunicación en general son cobardes cuando no establecen puntos de vista de la libertad de expresión. En los gobiernos comunistas la libertad de expresión no existe, salvo la que ellos quieren hacer aparecer como que exista. Por eso que esto que ha decidido la democracia cristiana tiene un valor altamente sensible, porque son partidos políticos. Ahora, probablemente estemos pasando por un momento donde ya
perdida la Guerra Fría, los comunistas están en otra. Pero ¿qué les parece a ustedes, distinguidos auditores? Si acaso no es bueno reflexionar que esto que está ocurriendo acá ya lo vivimos en los años 70. El año 70, el siglo pasado. ¿Ya? Y hoy día los grandes mandantes, los grandes concentradores de la atención, justamente son los grandes enemigos, adversarios durante de la Guerra Fría. ¿Ya? Un comunismo exacerbado y tal vez con un capitalismo exacerbado. Uno representado por Janez Jara, otro representado por Kast. Hay matices, sin duda. Pero, ¿qué es lo que va a decir la gente respecto de esto? El pueblo, los electores respecto a lo que viene. Y sobre todo porque hoy día la pugna política nos está dando cuenta de las realidades que hoy día sufre el electorado chileno. Y eso que sufre el electorado chileno, yo diría que si usted me permite, es de vida o muerte. Porque ya entendemos que la violencia política, la violencia en general, sirve a los intereses ideológicos, porque de alguna manera le quita fuerza a las instituciones y eso facilita esto de lo de las democracias avanzadas. Esto se puede discutir con mayor propiedad dentro de un lenguaje bastante más académico. Aquí yo trato de no ser tan académico, ser más bien hacerme entender por una gran cantidad de personas, tal vez por miles de personas que escuchan este programa, pero lo hago en un lenguaje más bien castizo, que se entiendan las generalidades, porque entrar a discutir cuestiones de tipo académico no es el resorte de este programa. Sin embargo, distinguidos auditores y televidentes, hoy día esto de lo que nos aflige, de tener un país convulsionado, donde aparentemente el Estado se rinde frente al crimen organizado, donde tenemos jueces que dejan ir a sicarios, donde tenemos fiscales que han sido apartados de sus cargos por las mismas razones, ¿ya? Donde tenemos una situación política en Chile que respalda ese crimen organizado. Me encontraba el otro día con una distinguida auditora de nuestro programa y me pedía que yo fuera más categórico en explicar esto, y lo voy a explicar. Resulta que solamente en este caso este sicario, ¿no?, independiente de lo que sea, independiente del soborno probable, ¿ya?, o esta cosa estúpida, ¿ah?, que se tiene en nuestras instituciones para dejar libre a un sicario. Si fuimos el hazmerreír del mundo con esta cuestión. Pasó, ¿no es cierto? Pero el respaldo político, el respaldo instrumental, el respaldo, diría, de la gestión para sacarlo del país fue inmediata. Y es porque el crimen organizado trabaja, más allá de los recursos gigantescos con los que cuentan, con respaldo político. Digo otra cosa para que se entienda. ¿Ustedes creen, distinguidos auditores, que la acción política de asesinar en Chile a un refugiado venezolano, un teniente venezolano que desertó del ejército venezolano porque estaba Maduro ahí, lo mandaron a matar, y ustedes creen que lo mandaron a matar con una cuestión de una cuestión que no tuviera un respaldo político atrás? O sea, obviamente ahí hay un respaldo político.
Y eso hay que preguntárselo a Yanez Jara, con todas sus letras, sin ninguna y sin miedos. Porque Yanez Jara debe saber cómo se llama o cuáles son, dentro del Partido Comunista, que están bastante compartimentados sus cuentos, cuál es el nombre de las personas que están hoy día a cargo de la, digamos, de la vertiente interna del Partido Comunista, el cargado militar del Partido Comunista. Porque aquí ha habido respaldo de las inteligencias que vienen del mundo progresista, particularmente la inteligencia venezolana. Si aquí, distinguidos auditores, este tema que las derechas festinan, ¿ya?, y que no se ponen de acuerdo y están peleando unos con otros, esto es más que en la discusión de un programa de gobierno. Este le quiere cobrar más acento a esto otro, este quiere cobrar más impuestos, estos otros quieren vivir más gratis, quieren hacerse cargo del Estado, etcétera. Esto es bastante más grave de lo que está pasando. No tiene que ver exclusivamente con los acentos que queramos ponerle, no sé, a las 40 horas o al sueldo mínimo. Esto es mucho más que eso. Esto tiene que ver cómo nuestras élites políticas terminan por entender, y ojo con lo que voy a decir, terminan por entender que esto es un tema que traspasa la opinión política, porque tiene que ver con la república, tiene que ver con las certezas de tener un Estado que se controla a sí mismo. Y hoy día, a través del crimen organizado, lo único que tenemos son pruebas que el Estado no responde, que el Estado es incapaz, que el Estado no tiene liderazgos para afrontar esta situación. Y por eso, por lo menos para mí, desde Razones de Estado, encuentro estúpido las posiciones de un sector como las derechas, que sabiendo que el problema está ahí, no se pongan de acuerdo por una sola lista. Entonces, como que están jugando al niño bonito, ¿ya? Están jugando a quién podría, encontrársele un acuerdo electoral que permita mostrarse que es mejor que el otro. Miren a la izquierda el ejemplo que le están dando a las derechas. Ellos están asustadísimos, saben que no van a hacer gobierno, lo tienen claro. Pero la única posibilidad que tienen, a mi juicio, por lo menos hasta ahora, porque mañana puede cambiar, porque la política cambia, lo único que le da cierta certeza es mantener un alto nivel de adhesión para sacar la mayor cantidad de diputados y senadores. Porque si fueran aparte, no los tendrían. Y esa historia no la quiere entender, o no la quieren entender en las derechas. Tengo la firme convicción que eso al mundo de las derechas no le va a gustar. Porque en definitiva, acá están por encima de los intereses de la República sus intereses personales. Por eso que lo que está haciendo la izquierda para sobrevivir una democracia cristiana que está más venida menos y rancia, que ya no se la puede, pero lo único que le queda es, irse a arrodillar, a la candidata Jara para que ojalá le dé un puestito por ahí, pero que le aseguren la reelección, mire que con eso pueden vivir, y si no tienen esa reelección, ¿de qué vivirían? Eso no pasa en la derecha. Y a mi juicio, esto de que la democracia cristiana finalmente ha adoptado una decisión de apoyar a la comunista Jara es una señal muy potente para la gente de la derecha que vive en el mundo de la BILS y la PAP. Porque el problema, insisto, que no tiene que ver solamente con el tema del crecimiento, que obviamente es vital, que no tiene que ver solo con los problemas de la salud, que por supuesto es vital, que no tiene que ver tampoco con sabiendo que le estamos mintiendo a la gente que le vamos a entregar las primeras pensiones garantizadas universales, las empezamos a entregar ahora en septiembre. Pero no es para pagar más adelante porque el país no crece lo suficiente para hacerse cargo de lo que le hemos ofrecido a todos a la tercera edad para pagar pensiones garantizadas universales. Si no hay plata para eso. No lo quieren decir. Y la ley política es cobarde en decir no tenemos plata para eso. Y hoy día preocupadito la cosa chica, pero tampoco tenemos hoy día certezas.
de que el crimen organizado vaya de alguna manera a tener algún control definitivo con esto. Acá se requiere una mano muy dura. Tal vez una mano bastante más dura de lo que pasó cuando muchos en la Guerra Fría creyeron que esta cuestión era llegar y llevar. Con los gobiernos marxistas de América Latina, particularmente en Chile. Hoy día se va a requerir una condición de largo plazo en esto. Esto no se va a solucionar en 4 años. Pero tiene que haber una mirada donde que quede clarito en que los derechos humanos del crimen organizado no nos importan, no nos interesan. Porque primero está el derecho humano de las personas que sufren esa situación. Y acá tienen que ser muy taxativos en cómo se van a poner de acuerdo para eso. Y que van a haber más bajas probablemente de que las que hubieron después de ese intentón en la Guerra Fría en América Latina con los regímenes de seguridad nacional, etcétera, etcétera, Chile entre ellos. Las bajas que vienen, a mi juicio, para solucionar este problema son bastante peores. Por eso que esta cosita de la política, esta cosita que aquí, digamos, analizamos desde Razones de Estado para ver los programitas que tienen por aquí y por allá, les va allá, los de acá, los verdes, los colorados, los amarillos, los rojos, los rosados, es totalmente distinta. Acá estamos en una cuestión sin vueltas y lo hacemos algo realmente importante. Porque hoy día ya el crimen organizado tocó las puertas de nuestras Fuerzas Armadas, aunque sean las propias Fuerzas Armadas las que lo hayan anunciado. Pero ya están ahí, pues, ya atacaron la puerta a los jueces. ¿Se acuerdan de ese juez que dejó libre a las personas allá en, creo que fue en Arica, Iquique, el norte, respecto que dio a conocer las nóminas de los testigos que el Estado tenía resguardados, que habían dado a conocer los nombres de las personas que estaban vinculadas con el Tren de Aragua? Y un canalla los dio a conocer y los abrió a todos. Cuidado con la estupidez política, porque sabiendo que el tema hoy día nuestro es cómo aplastamos sin asco al crimen organizado, esta clase política va a estar más preocupada de la cosita chica. Y yo quisiera llamar la atención, distinguidos auditores, y con esto termino, de que lo que ha sucedido, más bien de estas alianzas completas por las izquierdas, con estas cuestiones divididas en las derechas, en el fondo, uno buscando la sobrevivencia para tener peguita, y los otros dándose el lujo de que eres más bonito. Qué estupidez. Mientras el crimen organizado, ¿ya?, que ahí tienen una partecita chiquitita de lo que pasó en Make, ¿ya?, lo que mató al sicario, ¿ya?, etcétera. Tenemos mucho que hablar y mucho de ponernos serios en esto, güey. Porque hasta ahora esta cuestión parece un circo pobre, donde no nos hemos dado cuenta, y los electores también tienen que darse cuenta, de que este tema del crimen organizado ya no está respirando en la nuca y no hay vuelta. Y los que no quieren hacer nada, quiero decirlo con toda claridad, los indico y los señalo. Si no quieren hacer nada, es porque el crimen organizado se los compró. Y tienen que demostrar que no están comprados por el crimen organizado a la hora de llegar a ejercer las altas funciones para cuales nosotros, los electores, muchas veces ingenuos, les creemos, pero aquí falta una prueba de la blancura más clara para saber si vamos a tener Estado o vamos a tener un Estado rendido a los pies del narcotráfico y de la delincuencia y de la narcopolítica. Distinguidos auditores, nos encontramos mañana en otro Razones de Estado. Muchas gracias. Ahí escuchábamos la edición de Razones de Estado correspondiente a la jornada de hoy, lunes 28 de julio del año 2025, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos para que sigan en la sintonía de la Fuerza del Norte.
La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM. Madero FM te indica la hora.